Bienvenido al programa de Peters de Gravia, aquí estamos con Carvel una Hola de vez nuevo, más. ¿qué tal a todos? Y seguimos con nuestra retaíla de Juegos de Horror terror o Survival. survival horror. En este caso hablaremos de Dino Crisis. Y un par de jueguillos más por ahí que no... Como no son juegos un poco raros, pero bueno, ya Peculiares. peculiares. Luego, Bueno, pero pues, igual, sí. este Dino Crisis dentro del género es un poco especial, porque no es digamos que viene a ser una especie de parque jurásico. Sí, es un poco, sí, tiene como ese... Porque además se aprovecha el boom de las películas, yo creo, un poco. Sí. Y es una mezcla entre Resident Evil, de hecho es Resident Evil, Sí. pero con dinosaurios. Con dinosaurios. Y Es más, sin bueno, está por zombies ahí, y sí, fantasmas. está Shinji Mikami, el creador del Resident Evil, está por ahí, por detrás, ahí moviendo los hilos. Y bueno, es de Capcom también, es más o menos aprovecharse es lo que lo decías tú muchas veces, que Capcom lo que hace muchas veces es coger ideas, plagiar, ¿no? Porque bueno, a veces tampoco no es copiar descaradamente. Tomar prestado. Pero toma prestado y se plagia a sí mismo muchas veces. Y lo hace con Sweet Home para el Resident Evil, lo hace con el Dino Crisis para el Resident Evil otra vez, luego lo hace con elementos del Bayonetta, del Devil May Cry para otros juegos. Bueno, Capcom se copia bastante constantemente. Sí, a sí mismo. se retroalimenta. 1999 y después hicieron varias versiones para PlayStation, Dreamcast y finalmente para Windows, que no recuerdo especialmente buen port el de Windows, pero bueno, yo fue la que jugué básicamente. Pero sí que recuerdo que era un juego que realmente te atrapaba, que sí que te mantenía tensión y te ponía en situaciones así un poco tensas, pero más en thriller, no de terror. Sí. O sea, que era una cosa distinta por lo menos a lo que te habían vendido en Resident Evil. No era tan horror, pero era más survival. Era más de sobrevivir. Sí. O sea, te vas a poner un enemigo, a lo mejor que no te produzca miedo, porque a lo mejor un dinosaurio puede producir miedo, pero a lo mejor no es un miedo, o sea, es un miedo como cualquier bestia, no es un miedo como más irracional, como un zombie. Pero aquí es en plan, sobre todo el tema de sobrevivir. Sobrevive en este entorno jurásico con dinosaurios. Una de las cosas destacables es que aquí es de los primeros que pasa enteramente a 3D. Es decir, es curioso que el 1 tiene mucho 3D, o casi todos en 3D, cosa que es algo innovador dentro de la saga. Y sin embargo después ponemos que en el Dino Crisis 2 es como si hubiera dado un paso para atrás y recupera lo de entornos pre-renderizados sobre gráficos 3D. Vuelve a dar un paso para atrás, es curioso. Podemos contar un poquito la historia. Sí. La protagonista es Regina, que llama la atención, que es una chica, es un miembro de inteligencia, un agente de inteligencia de un equipo de superagentes internacionales, y bueno, que son entrenados para misiones extremas y los mandan ahí a la isla esta a solucionar el problema. Que al final pues, son dinosaurios que se escapan y tú tienes que sobrevivir, básicamente, pues un poco con lo que es Parque Jurásico, pero bueno, reinventado un poquito. También hay una tercera parte para Xbox, que es como futurista, es en el futuro, una cosa un poco rara. Parte de la cosa no la jugué, porque bueno, es para Xbox original, no salió para ninguna otra consola, creo, ¿no? Solo para Xbox. Eso no jugué, yo jugué al 2, al 1 y al 2, sobre todo, bueno, porque bueno, fueron... Es un poco bizarro. Salieron los dos para PlayStation original, ¿no? El 2 y el 2 también salió para PlayStation original. Sí, la segunda parte es en el año 2000, transcurre supuestamente en el año 2010, un año después de los acontecimientos del anterior. Y bueno, hay una serie de investigaciones como la tercera energía. Y bueno, es una cosa también con una trama gubernamental, de espías. Pero el caso es que hay dinosaurios y que se van comiendo la peli. Que realmente la trama es que nos importa un poquito. Aquí la cuestión es pegar tiros. Aquí es un juego que yo me acuerdo que no tenía tantos puzzles como los Resident Evil. Tiraba un poco más a la acción, era un poco más de... Pero acción de escaparse, tenías que llegar justo esquivando el dinosaurio que te iba a comer. A veces tenías tiempo para escapar. Cerrar la puerta, porque si no llegabas en el tiempo te comía, ¿no? Claro, era un poco escapar. Sí, era un poco más el tema, lo que dijimos antes, el tema sobrevivir, Survivor, no era tanto escape. Pero sí, escape, pero no tenía, o sea, es un survival horror, sobre todo por un poco la temática, los gráficos, cómo está montado y demás, la jugabilidad, las armas, tiene todos esos elementos, pero no es un juego de terror. Pero bueno, es un juego que creo que tenemos que nombrar por porque es uno más de la saga, que fue un juego importante, es un juego que vendió. Sí. Encima más o menos eso, forma con el Resident Evil, Dino Crisis en menor caso, y Silent Hill son como la trinidad, ¿no? La triada de los juegos más conocidos en la PlayStation original de survival horror. Sacaron estos tres y no sacaron ninguno más. Capcom, que es muy dicho a sacar ahí 40.000 versiones, aunque sean... Sí, rumoreaban ahora que querían sacar un Dino Crisis para nuevas generaciones, pero bueno, es un rumor de estos que queda siempre en la industria. Siempre puede volver atrás. Sí.
Y luego, bueno, os traigo aquí un juego que es traigo dos juegos. Encima estos son jugados porque son míos. Y son dos pequeñas joyas que, si no bien son juegos puramente de la época que estamos hablando de la PlayStation 1, donde fue la época dorada del survival horror, sí salen un poco después, toman muchos elementos de esta época dorada, pero los modifican un poco, en algunos casos por circunstancias externas y en otros casos por influencias de terceros, como yo explicaré. Entonces, el primero que tengo aquí es un juego que, bueno, poca gente lo conocerá, es Eternal Darkness para GameCube, y es un juego de temática de terror que tiene bastantes elementos de los survival horror, que sobre todo los personajes en 3D, esa poca munición, es munición escasa, pero aquí es de los pocos juegos que yo he jugado y puedo decir que el factor locura está presente al 100%. Toma mucho de la obra de Poe, y de Lovecraft, de los dos. Cordura, pero sobre ¿no? todo de Lovecraft, el tema de... O sea, de Poe coge un poco la temática esa, sobre todo en ciertos elementos un poco victoriana, pero sobre todo de Lovecraft el tema de la cordura y de los dioses mitológicos y de ese mundo del caos y de la locura, lo toma mucho. Más o menos, bueno, el juego es una auténtica paranoia. O sea, hay momentos en los que de repente estás jugando y si tienes dos niveles uno de vida y otro de cordura. Si el de cordura llega a máximos, no te mueres. Lógicamente, una persona que está loca no muere, pero padece ciertas alucinaciones o ciertos momentos extraños. Pues esos momentos son muy graciosos, pero bueno, en su momento en un juego pues no se veían tan a menudo. Pero tú, por ejemplo, estabas jugando y de repente el sonido se iba del juego. O de repente estabas jugando y se iba la imagen del juego. O entrabas en una habitación y de repente empezaban partes de tu cuerpo a caerte. Un brazo, una cabeza. O la habitación estaba al revés, estaba invertida. O ya incluso extremos de se habían dañado la CPU de la consola y salía un aviso que no conocías nunca de que la consola estaba dañada. Y llegabas momentos que hubo un momento, el juego tiene solo un CD, o sea, solamente un CD de estos mini CDs que venían para la GameCube. Y de repente llegas a un punto, entras en una habitación y te pone inserte CD2 y tú abres, no lo encuentras, te trolea bien, te trolea bien. Otro momento en plan de gracias por jugar a la demo de Eternal Darkness. O sea, es en plan, tiene muchos momentos, yo no sé cuántos tiene, pero bueno, tiene muchos momentos de esos y eso para mí era una cosa muy original. Y luego, otra parte original era el tema de los personajes. Empieza la historia con una chica investigando la muerte de un familiar, de su abuelo en una mansión y a través de la investigación en esa mansión vas encontrando diarios que te transportan a jugar la parte de esa persona, al principio pues con un emperador, no es un emperador, no, es un militar romano. Ese militar romano descubre unas ruinas, entonces hay 3 dioses, según a qué dios adores, pues va a cambiar el juego. Entonces tienes como 3 caminos y 3 maneras tienes que jugar el juego como 3 veces. Pero luego después en una misión más adelante, con otro personaje, no voy a hacer spoiler para que la gente se enganche y lo juegue, pues encuentras unas ruinas donde hay un 4º dios más de estos dioses primigenios. Entonces si los coges a ese dios primigenio o lo salvas o lo utilizas, pues tienes un final más. Entonces eso varía un poco porque bueno, eso dependiendo qué dios escoges al final del juego varía bastante en plan para el final del juego, lógicamente. Y yo te digo, está muy bien la historia eso porque vas como en diferentes momentos de la historia juegas pues en la antigua Roma con un personaje, no es en la antigua Roma, juegas en la ambientación de la antigua Roma con un personaje romano que está en la zona de Persia, luego juegas con un persa que está en esa zona, un poco más adelante en la historia, luego juegas en unas ruinas de la zona creo que es de Tailandia, luego juegas con un explorador en esas ruinas, juegas con un caballero medieval que viene de las cruzadas en una iglesia francesa y luego juegas con un militar de la Segunda Guerra Mundial que acaba por circunstancias en esa iglesia. Entonces vas jugando siempre como en 2 momentos de la historia con 2 personajes diferentes en el mismo escenario. Y entonces la verdad que tiene una jugabilidad muy muy buena. Y es un juego que bueno, gráficamente tampoco es muy potente, pero bueno, está bastante bien. Era un juego que iba a salir creo que para 64, pero por problemas de retraso salió para GameCube. Y está desarrollado por Silicon Knights, que bueno, es una empresa poco conocida. Aparte de este juego creo que hicieron un remake del Metal Gear para la GameCube y tampoco tuvieron así muchos más juegos. Luego la empresa creo que desapareció o se fusionó con otras, no desconozco un poco la historia. Y mucha gente incluso hicieron hacer un kit starter para sacar la segunda parte.
y no se consiguió. Entonces es un juego un poco así, completamente de nicho, o sea, muy poca gente lo conoce, sobre todo los que sean más fan a lo mejor del mundo de Lovecraft lo conocerán, o los que sean muy fan de Nintendo, porque bueno, los juegos de Nintendo normalmente es un juego que normalmente Nintendo producir un juego con esta temática tan adulta y demás no es habitual. Entonces era un juego un poco como que una rara avis, ¿no? Una rara avis. Y entonces el primer juego que quería traer es un poco de ese tipo de temática de terror, y el segundo es un juego más reciente, no es un juego tan viejo como este, pero es un juego que tiene bastante, sobre todo de otro juego de survival horror que cambió el género, que es el Resident Evil 4, que es el Alan Wake. Y aquí este es un auténtico juegazo. O sea, es un juegazo porque, a ver, es un juego survival horror, pero bueno, no un survival horror del Resident Evil clásico, porque ya no son esos entornos tan 3D renderizados, sino es 3D puro y duro. Era en el bosque, está mucho tiempo en el bosque abierto. En el bosque y muchos sitios más. Pero bueno, lo bueno que tiene este juego es que toma mucho del Resident Evil 4, porque es un juego medio aventuras, o sea, pero con un factor de terror muy bueno, y sobre todo tiene una historia buenísima. Es una mezcla entre Twin Peaks, The Twilight Zone. Es un juego, vamos, lo presentan como un juego de acción, thriller psicológico y con todas las letras. Tiene un sistema de episodios muy chulo, porque bueno, hay varios capítulos en cada juego, encima o sea, en el juego, y cada vez que te acabas un capítulo y empieza el siguiente, empieza anteriormente en Alan Wake, está como una serie, está muy guay. Encima cada vez que te acabas un capítulo acaba siempre con un flash. Voy a hacer un pequeño spoiler, pero bueno, el juego más o menos cuenta un enganche, ¿no? Sí, un enganche. Si alguno quiere jugar al juego y no comerse este spoiler, que es el más gordo del principio del juego, pues que pase 5 minutos más para adelante y así no se lo come. Y el juego empieza, tú vas con tu mujer a pasar, tú eres un escritor y estás un poco como, encima, bueno, un poco, mira, el mundo del escritor como Stephen King, ¿no? Estás un poco saturado, no tienes ideas, y entonces te dice tu mujer, nada, vamos a pasar unas vacaciones a un pueblo y así a ver si a Dryfall, a ver si te relajas y vuelves otra vez a motivarte para escribir. Musa, sí. Y entonces nada, coge con su mujer y se van al pueblo este. Entonces nada, llegan al pueblo, coge las llaves de una casa que estaba en un lago, que antiguamente era el volcán, el cráter de un volcán. Entonces bueno, más o menos la historia te presentan un poco a los personajes del pueblo. Tú llegas al lago, te metes en esa caseta con tu mujer que está ahí en el lago súper bonito y demás, y de repente te sientas, te pones como a escribir, escuchas el grito de tu mujer, pasa algo y de repente despiertas en el bosque, no sabes, dentro del coche, no sabes qué ha pasado, estás solo, entonces de repente pues ves que alguien te persigue, bueno, ves una serie de cosas extrañas. Al final consigues escapar del bosque después de ver unas sombras. Encima aquí el uso de la linterna es importante, porque si enfocas a esas sombras como que se paralizan y les puedes disparar. Bueno, tiene una mecánica bastante interesante de jugabilidad. Lo importante de la historia, al final llegas a una gasolinera, dicen en plan, no, yo es que estoy hospedado en la casa del lago y con mi mujer, y dicen, no, disculpe, pero es que en la casa del lago no existe, esa casa del lago se derrumbó hace años y no está habitable. ¿Cómo su mujer va a estar ahí? Y pum, acaba el primer capítulo. Entonces te queda un poco ahí con la incertidumbre en plan de qué está pasando aquí. Encima empieza a sonar una canción de Roy Orbison de fondo, empiezan a pasar las letras como que acaba el capítulo. Sí. Tiene un final, o sea, engancha con esos capítulos episódicos. Y sí que la jugabilidad está bien y tal. Esto sí que vas matando por ahí sombras, tal, y bueno. Sí, a mí me gustó mucho. O sea, es un juego. Lo único malo, por ejemplo, tiene 2 DLCs. Ya estamos en la época con Xbox ya empiezan los DLCs. Tiene un par de DLCs que son importantes, sobre todo para explicarte un poco el juego, porque es un juego, pues eso, en plan de estos así un poco que mezclan realidad y ficción, y a veces te puedes confundir, no sabes un poco. Las cosas a veces meten cosas con calzador, dan soluciones demasiado de Deus Ex Machina, en plan de repente aparece alguien y te dice, oh, yo soy la solución. Y a ver, no tiene, a veces eso es un poco, repercute un poco en la calidad de la historia, pero bueno, es un juego muy original y muy bueno, y la verdad que más o menos son 2 juegos que sin ser sagas o sin conseguir luego crear sagas, por ejemplo de Alan Wake iban a hacer una segunda parte, al final se quedó en un minijuego que bueno, es un juego pequeñito, que es un juego indie que salió, que lo hizo la misma compañía, creo, y solamente para descargar por internet, pero ahí ya más enfocado a la acción, o sea, no ya tan survival horror, más pura acción, y ya te digo, es un juego muy bueno.
Pues bueno, Así vamos que a nada. dejarlo por aquí de momento, señores, y seguiremos con más juegos de horror.